Cuando me fui a vivir con Diego, yo, Lucía Herrera, todavía tenía esa ingenuidad dulce que una arrastra cuando cree que el amor va a resolverlo todo. Venía de Querétaro, de una casa donde el café se tomaba despacio y las noches eran previsibles. Me mudé con él a las afueras de Guadalajara, a una colonia tranquila donde el canto de los grillos parecía más fuerte que mis propios pensamientos. Yo imaginaba cenas compartidas, risas antes de dormir, películas abrazados. La realidad fue otra. Diego consiguió trabajo de noche, como guardia en un parque industrial, y la casa se quedó grande, silenciosa, demasiado silenciosa. Al principio me convencí de que la calma era un regalo. Me ponía vestidos ligeros para estar en casa, sandalias suaves, un collar fino que me gustaba tocar cuando estaba nerviosa. Encendía una lámpara cálida y me sentaba a leer, pero cuando el reloj marcaba la medianoche, el silencio empezaba a apretarme el pecho. Yo siempre había tenido miedo a la oscuridad, y sin Diego cerca, cada crujido sonaba como una pregunta sin respuesta. Había Taco, así se llamaba el perro mestizo grande de Diego, de pecho ancho y mirada miel. Él juraba que Taco era el mejor guardián del mundo, leal, atento. Yo, en cambio, tenía mis manías. Los animales, pensaba, afuera, la casa, adentro, tal vez eran prejuicios tontos, tal vez necesidad de control, así que Taco dormía en el patio bajo un techo improvisado. Yo me quedaba en la sala, con una taza de té, cruzando las piernas dentro de un vestido de algodón, tratando de sentirme adulta. Una noche, mientras el viento movía las hojas del árbol del frente, escuché un gemido bajo. Venía de la puerta. Taco rascaba despacio, sin insistir. Me quedé quieta. La piel se me erizó. No sabía si abrir o fingir que no había oído nada. Me levanté, caminé descalza sobre el piso frío y abrí apenas. Taco entró como si hubiera esperado ese momento toda su vida, sacudiendo el polvo de las patas, mirándome con esos ojos enormes que parecían pedir permiso. «Está bien, solo esta vez», murmuré, derrotada. Se acomodó cerca del sillón, panza arriba, ofreciéndose sin pudor a una caricia. Reí bajito. Me senté, crucé las piernas y sin darme cuenta empecé a pasarle la mano por el pecho, lento, siguiendo el ritmo de su respiración. Había algo íntimo en ese gesto simple, algo que me calmó. El silencio dejó de pesar. Por primera vez desde que Diego trabajaba de noche, me relajé. Esa madrugada dormí mejor. Taco respiraba cerca, constante. Cuando fui al cuarto, dudé. Luego abrí la puerta un poco más y lo llamé. Él entendió. Se echó al pie de la cama, fiel, sin invadir. Yo me quité los aretes, dejé el vestido doblado sobre la silla, me puse una camisola ligera. No revisé la cerradura 2 veces. No fue necesario. Los días siguientes trajeron cambios pequeños. Cuando Diego salía, Taco entraba directo a la sala, como si ese tapete fuera suyo. Me traía un juguete viejo, lo dejaba a mis pies y movía la cola con una alegría torpe. Descubrí que le encantaba jugar a la pelota. Yo corría por el pasillo en sandalias, el vestido me rozaba las piernas y reía como hacía semanas no lo hacía. Había una chaquetita que Diego le ponía cuando refrescaba, azul, práctica. Taco la odiaba. En cuanto nos quedábamos solos, rodaba por el piso, luchando con la tela. Al principio miraba desde lejos, divertida. Luego me acerqué. Lo sostuve con cuidado, mis manos firmes, mis dedos rozando su cuello caliente, y lo liberé. Taco saltó de felicidad, me lamió las manos, insistente. Yo reí, esquivando su hocico, con una sensación extraña y nueva. Complicidad. Desde entonces se volvió nuestro secreto. Yo noté cómo Taco me buscaba con la mirada, cómo se pegaba a mí cuando estaba inquieta. En noches de nostalgia, me sentaba a ver fotos viejas y él apoyaba la cabeza en mi regazo. Yo le acariciaba las orejas, lento, y el nudo en el pecho se aflojaba. No había palabras, solo presencia. Una madrugada, mientras revisaba cuentas en la cocina, Taco se quedó en la puerta observándome. No se acercó de inmediato. Esperó. Cuando levanté la vista, vino y se sentó a mi lado, silencioso. Le pasé la mano por el lomo, sentí su calor y pensé que quizá el amor no siempre llega como lo imaginamos.
A veces entra despacio, rasca la puerta y espera a que estés lista. Esa noche, cuando Diego volvió al amanecer, me encontró serena. Sonreí de verdad. Él no sabía aún todo lo que había cambiado. Yo tampoco entendía del todo por qué mi casa se sentía distinta. Solo sabía que algo había empezado y que no era el final. Con el paso de las semanas, empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba distinto a la casa, como si el espacio se hubiera reacomodado alrededor de mí. Ya no me vestía solo para estar cómoda, sino para sentirme presente. Vestidos suaves que se ceñían apenas a la cintura, sandalias finas que dejaban ver los tobillos, una pulsera que tintineaba cuando caminaba por el pasillo. Nadie me miraba, y aún así yo me sentía observada por algo más sutil. Mi propia conciencia despertando. Diego seguía yéndose cada noche. Me besaba la frente, cansado, prometiendo que pronto cambiaría de turno. Yo asentía, pero ya no me quedaba con ese hueco desesperante en el pecho. Taco se había vuelto parte de mi ritual nocturno. Apenas escuchaba la puerta cerrarse, él me miraba, levantaba una oreja y esperaba mi gesto. Yo abría la puerta de la sala y él entraba con ese trote orgulloso, como si supiera que ese territorio también era suyo. Había noches en que me sentaba en el sofá con las piernas recogidas, el vestido subiéndome un poco más de lo habitual por los muslos, y Taco apoyaba el hocico cerca, tranquilo. Yo le pasaba los dedos por el cuello, por el pecho tibio, siguiendo el ritmo de su respiración. No había nada prohibido, pero sí algo íntimo. La cercanía, el contacto, la sensación de no estar sola. Mi respiración se acompasaba con la suya y sin darme cuenta, el miedo se disolvía. Una madrugada especialmente calurosa, me quité las sandalias y caminé descalza por la casa. El piso frío me recorrió los pies y solté un suspiro largo. Taco me siguió, atento. Me senté en el borde de la cama, me recogí el cabello con una liga y sentí esa mezcla extraña entre cansancio y tensión que se acumula cuando no has hablado de ti en días. Taco se acercó y apoyó la cabeza contra mi pierna. Ese gesto simple me atravesó. No pedía nada, no exigía, solo estaba. Empecé a hablarle en voz baja. Tonterías, cosas que nunca decía en voz alta. Mis dudas, mi sensación de estar creciendo en una dirección que no entendía del todo. Mientras hablaba, mis dedos dibujaban círculos lentos en su lomo. Era un contacto constante, casi hipnótico. Mi cuerpo se relajó de una manera que no recordaba. No era deseo explícito, era otra cosa, sentirse sostenida, acompañada, validada en silencio. La chaquetita volvió a convertirse en un pequeño conflicto secreto. Diego insistía en ponérsela antes de irse. Yo asentía. Y Taco, apenas se cerraba la puerta, venía hacia mí con ese mirar cómplice. Me arrodillaba frente a él, con cuidado, desabrochando la tela. Mis manos eran firmes, precisas. Él se quedaba quieto, confiado. Cuando quedaba libre, daba vueltas cortas alrededor mío, orgulloso. Yo reía bajito. Ese ritual nos unía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Empecé a notar algo más inquietante. Yo esperaba esas noches. No por Diego, no por la soledad, sino por ese espacio que se abría cuando la casa quedaba en penumbra y todo se volvía más lento, más sensorial. El roce de la tela en la piel, el sonido de una respiración cercana, el silencio compartido. Me descubrí observándome en el espejo del pasillo, ajustando el vestido, preguntándome cuándo había empezado a sentirme así de viva en un lugar tan sencillo. Una noche, mientras me cepillaba el cabello, vi a Taco reflejado detrás de mí, sentado, quieto, vigilante. No había tensión, pero sí una extraña intensidad emocional. Bajé el cepillo, respiré hondo y apagué la luz. Al acostarme, sentí su presencia al pie de la cama, constante. Mi mente se llenó de preguntas que no quise responder. Porque sin saberlo del todo, algo estaba cambiando dentro de mí. Y lo que más me inquietaba era que ya no estaba segura de querer volver atrás. Hubo un momento, no sabría decir exactamente cuándo, en que empecé a sentir que la casa respiraba conmigo. No era algo místico ni exagerado, era más bien esa sensación sutil de pertenencia que llega cuando dejas de luchar contra el lugar donde estás.
Las noches seguían siendo largas, Diego seguía ausente por horas, pero yo ya no contaba los minutos con ansiedad. Me preparaba para ellas, cenaba ligero, me ponía un vestido suelto, casi siempre de tela fresca, y recogía el cabello en un moño descuidado. Me gustaba sentirme femenina incluso sin testigos. Encendía una vela pequeña en la sala, no por romanticismo, sino por el tono tibio que daba a las sombras. Taco se acomodaba cerca, atento, como si entendiera que ese ritual también era suyo. Descubrí algo importante. El silencio ya no era enemigo. Con Taco cerca, los ruidos nocturnos perdían filo. Yo me sentaba en el suelo con un cojín, cruzaba las piernas y apoyaba la espalda en el sofá. Taco se acercaba, se sentaba a mi lado y apoyaba el cuerpo, pesado y cálido. No era invasivo, era presencia. A veces le pasaba la mano por el cuello, otras solo dejaba que estuviera ahí, compartiendo el espacio. Empecé a notar cambios en mí. Dormía mejor. Me despertaba con menos tensión en los hombros. Incluso cuando Diego volvía al amanecer, yo no fingía estar bien. Realmente lo estaba. Él lo notaba. Me miraba distinto. Preguntaba si algo había cambiado. Yo respondía con una sonrisa tranquila. No mentía. Solo omitía. Una noche, después de una llamada incómoda con mi madre, esas conversaciones llenas de ¿y cuándo? Me quedé sentada en la cocina, con los codos sobre la mesa, el vestido marcándome la cintura al inclinarme. Taco apareció sin que lo llamara, se sentó frente a mí y me miró fijo. No movió la cola, no pidió caricias, solo sostuvo la mirada. Ya sé, susurré. No tengo todas las respuestas. Bajé la mano y la dejé descansar sobre su cabeza. Fue un gesto simple, honesto. Sentí cómo el nudo en el estómago se aflojaba. No necesitaba consejos, no necesitaba soluciones, necesitaba no sentirme juzgada. Y ahí, en ese silencio compartido, lo conseguí. Empecé a escribir. Al principio, listas, luego pensamientos sueltos. Finalmente, pequeñas escenas de mi vida que nunca había contado. Me sentaba con una libreta en la sala, las piernas cubiertas por una manta ligera, y Taco se acomodaba cerca. A veces levantaba la cabeza cuando yo suspiraba. Otras, se quedaba dormido. Yo seguía escribiendo. Era como si la casa se hubiera convertido en un refugio. La chaquetita volvió a aparecer una madrugada más fría. Diego la dejó puesta antes de irse. Insistente. Yo asentí. Taco me miró, resignado. Horas después, se acercó despacio. No luchó con la tela, no rodó por el piso. Solo se sentó frente a mí y esperó. Yo me arrodillé, desabroché con cuidado y la doblé. Él sacudió el cuerpo una vez y se recostó. No hubo celebración, solo alivio. Empecé a preguntarme si Diego entendía lo que pasaba en la casa cuando no estaba. No por celos ni culpa, por algo más profundo. Yo estaba creciendo en un espacio que no compartíamos. No era una traición, era una transformación silenciosa. Una noche soñé que la casa se abría hacia un patio más grande, lleno de luz. Yo caminaba descalza, segura. Al despertar, Taco estaba despierto, mirándome. Me incorporé, respiré hondo y sentí algo nuevo. Determinación. No sabía qué iba a pasar con Diego, no sabía si nuestras rutinas cambiarían, pero por primera vez entendí que mi bienestar no dependía de esperar, dependía de habitar mi propia vida. Y esa certeza, suave pero firme, fue el comienzo de algo que aún no me atrevía a nombrar. Hubo una semana en la que Diego empezó a llegar más tarde de lo habitual. No me daba explicaciones claras, solo besos rápidos y ese cansancio espeso que se le pegaba a la piel. Yo no preguntaba demasiado, no por indiferencia, sino porque algo en mí había cambiado. Ya no sentía la urgencia de saberlo todo. La casa seguía funcionando a otro ritmo, uno que yo había aprendido a escuchar. Mis noches se volvieron más sensoriales. Me duchaba lento, dejando que el agua tibia recorriera mis hombros, mi espalda, mis piernas. Me ponía un vestido suave, de tirantes finos, que se movía con cada paso. No había intención de seducir a nadie. Era para mí, para sentir mi cuerpo despierto. Al salir del baño, Taco me esperaba en el pasillo, sentado, paciente.
Su mirada era tranquila, firme, no juzgaba, no exigía. Empecé a dejar la puerta del patio abierta. El aire nocturno entraba cargado de olores a tierra y plantas húmedas. Me sentaba en el sofá, cruzaba las piernas y Taco se acomodaba cerca. A veces apoyaba el cuerpo contra mis pantorrillas. Ese peso me anclaba. Mis dedos encontraban su pelaje casi sin pensarlo, recorriendo lento, como si cada caricia fuera una respiración profunda. Una noche particularmente silenciosa, sentí algo distinto. No fue miedo. Fue una tensión suave, como cuando estás a punto de decir algo importante y no sabes si debes. Taco estaba más cerca de lo habitual. Su respiración era audible. Yo sentí mi propio pulso en la garganta. Me moví apenas, ajustando el vestido sobre mis muslos, consciente de mi cuerpo de una forma que no era incómoda, solo intensa. No crucé ningún límite. No lo necesitaba. La intimidad estaba en el momento compartido, en la cercanía sin palabras. Esa madrugada, al ir al cuarto, Taco no se quedó al pie de la cama como siempre. Se recostó más cerca. Yo me tensé apenas. Luego respiré hondo y me relajé. Sentí el calor a través de la tela, la constancia de su presencia. Cerré los ojos. Dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos. Al día siguiente, Diego me miró distinto. Me preguntó si estaba bien. Dijo que me notaba cambiada. Yo sonreí. Acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja y respondí: «Estoy tranquila. No era toda la verdad, pero tampoco era mentira». Esa misma noche ocurrió algo inesperado. Mientras preparaba café, escuché a Taco gruñir bajo, no agresivo, alerta. Me giré. Él estaba mirando hacia la ventana. Afuera, una sombra se movió. Mi corazón se aceleró. Apagué la luz. Taco se puso delante de mí, firme. No temblé. Por primera vez no sentí miedo. La sombra desapareció. El silencio volvió. Me apoyé en la mesa, respirando despacio. Taco giró la cabeza hacia mí, como comprobando que estuviera bien. Me agaché y lo abracé por el cuello. Fuerte, sincero. Sentí una emoción intensa subir por el pecho. Protección, gratitud, confianza. En ese abrazo entendí algo que me estremeció. Yo ya no era la misma mujer que había llegado a esa casa. Y también entendí que Diego, con todo su amor, no estaba viendo esa transformación. Esa noche, mientras Taco dormía cerca y la casa parecía más viva que nunca, me hice una pregunta que no pude apartar de mi mente. ¿Qué pasa cuando creces en una dirección y la persona que amas se queda quieta? La respuesta aún no había llegado, pero sabía que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La noche en que todo cambió empezó como tantas otras. La casa en penumbra, el aire tibio entrando por la ventana y Taco atento, acostado cerca. Yo llevaba un vestido sencillo, claro, que caía suave sobre las rodillas. Me había quitado los zapatos y sentía el piso frío bajo los pies. Preparé café, respiré hondo. Había una calma tensa, como si el silencio estuviera esperando una palabra equivocada para romperse. Diego no volvió a la hora de siempre. Pasó la medianoche. Luego la 1. Mi teléfono vibró con un mensaje corto. «Salgo tarde. Hablamos mañana». No había enojo en mí. Había algo distinto. Claridad. Me senté en la mesa de la cocina, jugueteé con el anillo, y Taco se acercó despacio, sin prisa. Apoyó el cuerpo a mi lado. Yo le pasé la mano por el lomo, lenta, consciente, y sentí esa estabilidad que ya era parte de mí. Fue entonces cuando escuché el ruido afuera, no un crujido cualquiera. Pasos. Me levanté, el corazón firme, no acelerado. Taco se puso delante, alerta, sin ladrar. Apagué la luz. La sombra volvió a cruzar el jardín, más cerca que la vez anterior. Mi respiración se mantuvo pareja. No tuve miedo. Abrí la cortina apenas y vi una figura detenerse junto a la reja. Un teléfono brilló un segundo. Una foto. Luego nada. El silencio regresó como una marea que se retira. Me quedé quieta. Pensé en Diego, en sus llegadas tardías, en las preguntas que ya no hacía,
en la mujer que yo era al llegar a esa casa y en la que me había convertido, más atenta a mí, menos dispuesta a esperar. Taco giró la cabeza y me miró como si preguntara sin palabras. Me agaché, apoyé la frente un segundo en su cuello y respiré. No había nada prohibido en ese gesto, era confianza, era hogar. Cuando Diego llegó al amanecer, yo estaba despierta, sentada en la sala, con la espalda recta. Él se detuvo al verme. Notó algo. Se sentó. Dijo que quería hablar. Yo asentí antes de que siguiera. Me habló de un posible traslado, de horarios peores, de aguantar un poco más. Yo lo escuché con respeto, con cariño incluso. Luego hablé yo. No acusé. Me nombré. Dije lo que necesitaba. Dije lo que había cambiado. Dije que no podía volver a ser la Lucía que esperaba en la oscuridad. Diego guardó silencio. Miró alrededor, como si recién entonces viera la casa. Miró a Taco. Suspiró. No hubo gritos, no hubo promesas vacías. Hubo una verdad simple y dura. Estábamos creciendo en direcciones distintas. Esa tarde hice una maleta pequeña, vestidos ligeros, sandalias, la libreta donde había escrito mis noches. Diego me ayudó a cargarla al auto. Nos despedimos sin drama, sin odio, con una tristeza limpia. Taco se quedó a mi lado, fiel, tranquilo. Antes de irme, volví la vista a la casa. No sentí pérdida, sentí gratitud. Mientras avanzábamos por la carretera, el teléfono vibró de nuevo, un mensaje sin nombre. No te vayas sola. Miré el espejo. El jardín había quedado atrás. Respiré hondo. Había una historia que no terminaba ahí. Algo, o alguien, había estado observando. Y yo sabía que, por primera vez, estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque ya no huía del silencio, lo llevaba conmigo.